despertar y ver la realidad de las misiones en el mundo. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? Momentos de intercesión, minutos para reflexionar y deleitarte, alabando y adorando con canciones en otras lenguas. Pray for India. 60 minutos para dar un recorrido por el mundo con las noticias misioneras, invitados especiales, preguntas y enseñanza bíblica. Descubre cuál fue el plan de Dios desde el principio. Comprométete, apasionate con el tiempo de Dios para las naciones. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy las naciones. Un saludo de bendición, realmente estamos contentos con lo que el Señor está haciendo estos días y queremos transmitirlo a todos ustedes, queridos hermanos, allá en donde están escuchando la señal de la radio y del internet. Déjeme decirle que estamos queriendo que usted sepa que Dios está en control de todo lo que está pasando en este mundo. Así que no se preocupe, sigamos adelante pensando como Él piensa, orando para que Dios realmente esté bendiciendo y también llegando a las naciones. Por eso, en el tiempo de Dios para las naciones, Hugo, saludamos a nuestros hermanos. Un abrazo enorme de aquí, pues, y le damos las gracias primeramente a Dios, porque Dios ha permitido, que ha tocado su corazón de usted, de su familia y de todos los hogares que nos están permitiendo entrar a través de las ondas de la radio. Gracias, Dios mío, por ello. ¿Por qué? Porque podemos compartir con la iglesia, porque podemos juntos, unánimes, unidos, orar por la etnia, juntos alabar, escuchar alabanzas que están pues sonando en distintas etnias, en distintos lugares. Faltan muchos lugares, mis hermanos, pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:14: y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que damos un saludo, misionero Job Vargas, te daremos un saludo. Sí, queremos saludar a personas que están escuchando en España, especialmente aquí a nuestra querida amiga, hermana Rocío Ávila, que nos ha enviado un mensaje muy hermoso. Gracias a Dios lo que el Señor está haciendo en su vida. Bueno, lo vamos a transmitir otro día, pero queremos realmente que sepa que estamos orando por aquellas personas que justamente al escuchar este programa están decidiendo que sí, el corazón de Dios está en la misión, en su misión. Ahora, queremos saludar también a gente que está en Camboya. Exacto. Y acaba de decirnos una hermana que nos escucha en Nepal. Imagínate, en Nepal. Amén. Es ahora como las 12 de la noche, seguramente, pero de todas maneras se está escuchando. Y saludos a nuestra hermana, no vamos a decir su nombre por razones de seguridad. Dios te bendiga y que sigas adelante. Bueno, vamos a continuar con esto de los saludos. Sí, vamos a dar un saludo enorme a nuestros hermanos, familias que nos están escuchando en la India. También damos otro enorme saludo a nuestros hermanos que nos están escuchando en Europa, en Italia. Hay muchas familias que nos están escuchando en Bérgamo, en Milán, nos están escuchando en España, como usted lo ha dicho, hay otras familias. Exactamente. Y en la parte norte de América. En Canadá tenemos una familia Flores, que está escuchándonos. Decirles, hermanos, adelante. Y hay hermanos en Estados Unidos y México también, que justamente de un centro de entrenamiento, CAMAD, que nos escuchan precisamente porque ellos son gente que está preparándose para la misión de Dios. Y gracias a Dios también por la gente de Costa Rica, hermanos de Perspectivas, Costa Rica Perspectivas, estamos ahí saludándoles, pronto nos vemos, estaremos también trabajando con ustedes. Miren lo que el Señor está haciendo también en Perú. Sí, hay misioneros que nos están escuchando. En Lima y en Cusco, gente que nos están escuchando, amén, para justamente saber lo que Dios tiene para
hacer en este tiempo. Y nos vamos al sur, a Argentina, con nuestros hermanos de Mendoza, precisamente. Justamente este grupo se llama RAMP. Nuestros queridos hermanos estaba con nosotros precisamente para saludarnos y también ayudarnos a entender que Dios está preparando a la juventud, a la generación en este tiempo para ir a las naciones. Sí, un saludo enorme de verdad, y le decimos muchas gracias por orar por nosotros, por orar por el tiempo de Dios para las naciones. Gracias por orar por BAN, Ministerio Misionero BAN. Bendecidos alcanzando naciones. ¿Tú estás bendecido, Hugo? Amén. Oh, sí. Yo también. Amén. Ya fui bendecido porque conozco al Señor. Amén. Y el Señor me conoce, así que por esto mismo tenemos que compartir, alcanzar esa misma bendición a las naciones. Por eso vamos a orar y vamos a comenzar esto con un buen pie, diciéndole al Señor que estamos contentos con lo que Él está haciendo por las naciones y también por lo que va a hacer en este tiempo. En el tiempo de Dios para las naciones. Este es nuestro tiempo de intercesión. Vamos a interceder por la etnia Beja, Bedawi, en Sudán. Esta etnia tiene una población de casi 2.5 millones de habitantes. Cristianos evangélicos que hayan reportado viviendo familias y misioneros entre ellos, cero, mis hermanos. No hay reporte oficial alguno y es posible que haya. La principal religión que ellos profesan es el Islam, es decir, son musulmanes. El idioma principal que ellos hablan son más de 3, pero el principal es Bedawiyet. Están con un estatus de no alcanzado. Esta etnia que está en el país de noreste de Sudán, los Beja son una tribu de pastores que han hecho su hogar en el desierto entre el río Nilo y el Mar Rojo por más de 4.000 años. Los Beja no se refieren a sí mismos como Beja, sino que nombran a sí mismos por la tierra en la que viven. Los Beja consideran la vida buena si tienen ganados numerosos, con pastos verdes y bien regados. Casi todos los Beja viven en zonas rurales. Por lo tanto, la tribu de los Beja viven en una región donde es difícil la entrada y son algo nómadas. Así que es un obstáculo para el ministerio, sobre todo para aquellos que quieren entrar de distintos países, pero para los países de la región andina parece que no es tan un obstáculo, ¿verdad? Bien, por lo tanto, las ideas para la evangelización son, los cristianos necesitan encontrar maneras de ayudar a los Beja con sus necesidades materiales y físicas, enfocándose en su bienestar con una preocupación genuina. Por lo tanto, Iglesia de Dios, debemos orar por los seguidores de Cristo. Si hay seguidores de Jesús en medio de esta gran tribu, sí, hay, pero son muy pocos. Debemos interceder, orar por aquellos que el Señor pronto llamará. Orar para que el Señor ya desde ahora prepare los pastores, maestros entre hombres y mujeres para ayudarlos a establecerse en la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Orar por la disponibilidad de que las escrituras lleguen en su idioma. Y también haya otros recursos bíblicos para evangelizarlos, para que puedan conocer al Dios de todos los dioses. Debemos orar por la etnia, orar para que la tribu Beja que está en el país noreste de Sudán sean capaces de proveer adecuadamente para sus familias mientras viven en esta zona dura del mundo. Debemos orar por agua potable, alimentos suficientes y que entre tribus estén en paz entre vecinos. Por lo tanto, el enfoque bíblico para este tiempo dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor.
y glorificarán tu nombre. Salmos capítulo 86, versos 9. Queremos orar por esta hermosa etnia de los Beja. Sabe que pensando un poco en el lugar donde viven, ellos realmente dependen de lo que es el agua y entonces por esa misma razón necesitan que sus pastos estén verdes, pero realmente lo que también necesitan y más es tener ellos mismos como personas pastos verdes. La Biblia habla en el Salmo 23 que el Señor es nuestro pastor y Él nos quiere llevar por lugares así verdes donde podamos alimentarnos. Mucha gente de estos Beja no conocen a Dios todavía personalmente y es porque nadie les ha hablado de un Dios salvador, de un Dios que se puede acercar a ellos y tener misericordia y darles perdón. Es la razón por qué vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos en este momento que tú estés, Señor, una vez más, trabajando, Señor, en la vida de estos hombres y mujeres de esta etnia. Señor, sabemos que este país, Sudán, es un país muy peligroso en este momento. Mucha gente ha sido perseguida, ha sido muerta, Señor, por razón de su fe. Pero también, Señor, sabemos que tu gracia es increíble. Tu gracia, Señor, es abundante. Y donde hay pecado también sobreabunda la gracia de ti, Señor. Por eso estamos pidiéndote, Señor, que tu gracia abundante venga sobre estos hombres y mujeres bellas de esta tribu, Señor, de esta etnia, que vengan a conocerte, Señor. La única manera que va a ser posible eso, Señor, es que haya preparados pastores y misioneros que van a ir y compartir con ellos, Señor, tu evangelio, para que entiendan, Señor, que tú eres el verdadero pastor, el único que puede asegurarles pastos verdes para sus propias vidas, para que no estén hambrientos y para que no estén sedientos y para que vivan unas vidas de victoria, porque ellos mismos seguramente están afanados, seguramente están atrapados y perdidos, porque así es la vida de cualquier persona que no tiene a Dios en su corazón y a Jesucristo, el único Salvador. Señor, gracias porque tú estarás, oh Dios, llenando estas vidas. Gracias porque sabemos que tú vas a bendecir a esta etnia y que así, Señor, fueran enviados misioneros latinos, misioneros de otros países, Señor, para ir y bendecir. Oh Dios, oramos porque tú vas a seguir levantando obreros, Señor. Rogamos que envíes obreros a tu mies, a esta mies en el Sudán, en este lugar tan grande, lleno de necesidad, y esta gente misma, los Beja, que reciban, Señor, tu luz por medio de aquellos que van a llevarla. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para orar juntos con todos mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí hay un dato, misionero Job dice, mire, interesante. Dice que los Beja antes eran cristianos. Wow. Así, dice, eran cristianos hasta que los misioneros musulmanes llegaron a su tierra natal. Seguramente, como pasó en mucho del norte de África, entraron para conquistarlos y había mucha fuerza, mucha violencia, y bueno, tú sabes que algunos a la fuerza tuvieron que convertirse para no ser muertos y para que sus familias también no sean muertas. De todas maneras, los años han pasado y la gente como que en toda esa parte del mundo tienen un tipo de islam muy folclórico, muy con muchas creencias, un sincretismo fuerte. Y lo que sí sabemos es que el único que puede darles la luz y la verdad es nuestro Señor Jesús. Por eso tenemos que apurarnos llevando el evangelio hacia esta gente también. Por eso, mis hermanos, este momento, este tiempo, vamos a darle a Dios el espacio, el tiempo para que hable a nuestros corazones, que hable a la iglesia. Como dice misionero Job, ya es tiempo, la Biblia nos está diciendo, ya es tiempo, es hora, los campos están blancos. Vamos a ir al tiempo de la enseñanza bíblica misionera.
palabra de Dios debe hacerse vida en nuestras vidas. Este es nuestro tiempo de enseñanza bíblica misionera. Acompáñanos. Hace unos años atrás leí un libro sobre un pastor de la China que fue encarcelado por razones precisamente de su fe. Y ahí estaba él hasta que un día Dios lo rescató de la cárcel, y él cuenta en su testimonio que salió sin que nadie se diera cuenta y las puertas estaban abiertas y finalmente pudo salir libre y dar testimonio de eso, y anda por el mundo ahora precisamente contando que Dios no ha cambiado. Quiero leer una porción de la palabra del Señor que está en el libro de Hechos, capítulo 12, donde se narra precisamente el hecho de que un hombre como Pedro, que había estado ya trabajando justamente ahí con la gente en Jerusalén, donde el Señor había hecho cosas increíbles, ya se habían sanado muchas personas y Pedro estaba siendo utilizado por el Señor, junto a otros hermanos, otros apóstoles, que un hombre, Herodes, hizo matar, los hizo maltratar. Dice la Biblia en capítulo 12, versículo 1 y 2, y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, procedió para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bueno, se ve que este hombre, Herodes, estaba haciéndolo más por política, por ganarse un lugar en el corazón de aquella gente que estaba en contra del cristianismo, y obviamente todavía se repite, se hace casi igual en este tiempo en los países, en las naciones. Es la razón que el Señor viene a juzgar los gobiernos de este mundo muy pronto. La cosa es que este gobierno estaba atando, estaba maniatando, maltratando a los cristianos. De hecho, lo pone a Pedro ahí en la cárcel, dice entre 4 cuadrillas de soldados le tenían mucho miedo, porque lo guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Estaba muy custodiado. Pedro dice que estaba en la cárcel y estaba tan, tal vez con grillos en sus manos y qué sé yo, tenía para que no escape, pero había una iglesia, versículo 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Queridos hermanos, estamos pidiendo en este día que nosotros podamos orar por la gente que está predicando el evangelio en otras naciones. Hemos recibido reportes de muchos hermanos que se está incrementando persecución en varios países del Asia. Están tratando de buscar pretextos para echar fuera a los misioneros. Hay gente que ha estado trabajando, traduciendo la Biblia en muchos de esos lugares, entre las etnias que faltan, pero se está buscando pretextos para echarlos. Pero una buena noticia también es que han echado tal vez fuera a aquellos que son sajones con pieles muy blancas, misioneros de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, pero por alguna razón no han echado fuera a los latinos. Puede ser que porque pensaban que eran locales o porque se parecen un poco a ellos, y porque también no sienten que están no sienten peligro cuando los ven, no sienten que son colonizadores y cosas como esas. Realmente parece que Dios ha estado preparando, allanando el camino para que una nación, varias naciones de latinos, o sea, gente de estas tierras que somos tal vez hasta ahora gente que ha estado recibiendo esa libertad, podamos ser los que podamos llevar el mensaje del evangelio. Mire, este hombre estaba en la cárcel por causa de su fe, Pedro, pero había una iglesia orando
por Él, una iglesia clamando por Él. Tenemos que clamar porque el Señor realmente esté librando de todo peligro a nuestros misioneros. Hay hermanos que ya están del otro lado del mundo, están enfrentándose a situaciones. Acaban de contarnos de un testimonio de una joven latina que está precisamente en Nepal. Ella estuvo subiendo a una montaña, tuvieron que dormir tal vez en un lugar, aunque muy atenta a la gente, no tenían mucho lugar, tuvieron que hacerles dormir como en un pesebre, creo que ella estaba diciendo. Creo que ahora entiendo cómo el Señor Jesús habrá estado naciendo en un pesebre, un lugar donde se ponían también a las ovejas y todo eso. Ella después contó que en realidad ella también estaba sintiendo una especie de presión porque los hermanos, la gente que ya se convirtieron al Señor, están sintiendo como en sus gobiernos hay mucha presión, les están queriendo obligar a dejar su fe. Pero si hay una iglesia orando aquí en este lado, podemos hacer cosas tremendas. Eso es lo que pasó cuando ya Herodes tenía que sacarle esa noche antes que iba a sacarle para mostrarle al pueblo y tal vez matar a Pedro. Ellos estaban ahí durmiendo junto con 2 soldados. Pedro dice que estaba totalmente custodiado, sujeto con cadenas, versículo 6, y los guardias delante de la puerta guardaban la cárcel. Y aquí un ángel del Señor vino, y una luz resplandeció en la cárcel, y golpeando a Pedro en el costado, le dijo: despierta, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. O sea, tuvo tiempo de atarse bien, de moverse en medio. Nadie se dio cuenta porque ahí había un ángel cubriendo la vida de Pedro. Dice que todavía él pensó que no estaba viviendo una realidad, sino que estaba viendo una visión. Pensaba que veía visión. Pero cuando pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, y ésta se abrió por sí misma, parece el mismo relato que ocurrió con aquel pastor de la China, salieron y pasaron una calle y enseguida el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Miren, queridos hermanos, cuando el Señor está preparando a su gente para ir a las naciones, cuando el Señor tiene un plan, nadie podrá pararlo, nadie podrá detenerlo. Hay gente que piensa que, bueno, ese asunto de misiones es para algunos hermanitos nomás medio locos que están hablando de eso. Querido hermano, te cuento que Dios no va a parar con esto, porque Él está entusiasmado, está totalmente con ganas de compartir, con ganas de ser alabado entre las naciones. Él está urgido de que las naciones doblen sus rodillas y cada lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces Él no va a parar, y Él no va a parar aunque haya obstáculos en países perseguidos, aunque haya gente que se opone a que se predique el Evangelio, a que se traduzca la Biblia. Dios lo va a hacer, porque va a abrir puertas y va a abrir cerrojos, se van a abrir aquellas cárceles para que el Señor sea glorificado en medio del pueblo, de esa gente que está esperando que alguien les hable la verdad. Hermanos, veo cómo el Señor ha estado haciendo desde el principio su trabajo, y si Él va a hacer algo, nadie puede pararlo. Estamos contentos con lo que el Señor está haciendo. Hay reportes del Cusco, Perú, un joven que está trabajando, un misionero latino trabajando entre ellos, entre la gente de los quechuas, pero lo que él dice exactamente es que Dios está levantando a este pueblo
para llevarlos a las naciones. Qué lindo escuchar esto, que aquel centro que era antes de la cultura incaica, la cultura quechua, esa capital que había, está moviéndose para justamente pensar que muchos quechuas se van a levantar para ir a predicar el evangelio. Y aunque hay países cerrados, gente que dice que no se puede entrar, Dios está obrando porque hay gente que se parece a esos hombres tibetanos de las montañas de India, de China, de las montañas de Pakistán y de Nepal, gente de las tribus, de las selvas de Tailandia y de Malasia, gente de las selvas de Laos y Camboya, gente que está aceptando que latinos entren en sus lugares porque Dios está abriendo puertas, y son gente originaria, gente de las tribus bolivianas, gente de las tribus peruanas que están levantándose para ir y predicar el evangelio, y no va a haber quien pueda parar al Señor, y no hay cosa cerrada para Dios cuando Él abre las puertas. Así que estemos de acuerdo con el Señor, porque no podremos parar esto. Es un mover de Dios y el Señor lo va a hacer pronto. Él tiene una urgencia. ¿Quieres alinearte al Señor, su urgencia y su visión por las naciones? Querido hermano, este es el tiempo. Puedes ser parte de esto, yendo, orando o dando, y también siendo parte de los que envían. Que Dios nos bendiga. Le damos gracias a Dios, de verdad, de todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios nos ha hablado a través del misionero, de su siervo Job Vargas, diciendo de manera directa que ya es el tiempo, ya no es el tiempo de estarse perfeccionando o alguna otra situación, no, es el tiempo de salir. Por eso, mis hermanos, vamos a ir a una alabanza. Vamos a ir a una alabanza, un tiempo de alegrarnos. Mire, en esta alabanza, el idioma por la etnia que hemos orado, los Beja, hablan el Bedouillet. No hay alabanzas en este idioma. Pero hay otras, no hay cristianos. Sí, no hay cristianos, ¿no? Pero hay otros idiomas. Ellos también hablan el sudanese y el tigre. Hemos encontrado en el sudanese. Así que vamos a escuchar esta alabanza. Hablaremos con ellos. A ver. تصفيقنا بنقدم لك يا إلهنا تسبيحنا وتصفيقنا بنقدم لك يا إلهنا يا مسيحنا أنت ملكنا أنت إلهنا الحي ما أنت فادينا بدمك اشتريتنا حياتنا مديونة لشخصك يا يسوعنا يا فدينا ما انت فادينا بدمك اشتريتنا حياتنا مديونة لشخصك يا يسوعنا يا فدينا كيف نعيش لغيرك ما انت إلهنا الحي تسبيحنا وتصفيقنا نقدم لك يا إلهنا تسبيحنا وتصفيقنا نقدم لك يا إلهنا يا مسيحنا انت ملكنا انت إلهنا الحي هنملى الكون بهتافنا لجلالك يا مسيحنا هنرفع اسمك عالي وكل الناس هتشوفك هنملى الكون بهتافنا لجلالك يا مسيحنا هنرفع اسمك عالي وكل الناس هتشوفك وكل ركبة هتركع لك ما انت إلهنا الحي تسبيحنا وتصفيقنا بنقدم لك يا إلهنا تسبيحنا وتصفيقنا بنقدم لك يا إلهنا يا مسيحنا انت ملكنا انت إلهنا الحي حيجي اليوم وتشيلنا بسماك يا حبيبنا
ونعيش كل الأبدية معاك يا يسوعنا. هيجي اليوم وتشيلنا لسماك يا حبيبنا، ونعيش كل الأبدية معاك يا يسوعنا. هنرنم ليك ونقول ليك ما انت إلهنا الحي. تسبيحنا بنقدم ليك يا إلهنا، تسبيحنا وتصفيقنا بنقدم ليك يا إلهنا. يا مسيحنا انت ملكنا، انت إلهنا الحي. لا 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 con el objetivo de reflexionar acerca del llamado, el rol y la función misionera y el trabajo en campo de misiones a la luz de las experiencias de misioneros que ya están trabajando en los campos de misiones y establecer compromisos contractuales con los potenciales misioneros. La Unión Bautista Boliviana y Conmeva invitan al retiro para candidatos potenciales a misiones de las iglesias bautistas. Viernes 15 y sábado 16 de noviembre en el Centro Bautista de Cochabamba, calle Jordán, número 369, entre calles Tumusla y Suipacha. Conferencistas, movilizadores de misiones de Comivan, misioneros y misioneras que están trabajando en campo de misiones de países no alcanzados. Los costos de alimentación y alojamiento serán cubiertos por la administración de la Unión Bautista Boliviana. No lo olvides, sé parte del retiro para candidatos potenciales a misiones. Mayores informes al 722-88003. Cima Internacional 2020. Solo una vida. Solo una vida. El Congreso de Movilización Misionera Juvenil más grande del continente iberoamericano. 6 días junto a 90 oradores internacionales. Achit Fernando, Alex San Pedro, Andrew Scott, Jesús Londoño, Joshua Bocunyoko, Yacir Eric, Vishal Mangalvadi. 120 prácticas en todo el mundo. Rusia, Tailandia, Mali, Senegal, India, Nepal, Haití y muchos lugares en el continente iberoamericano. Programa paralelo para pastores y líderes. 40 organizaciones internacionales. Del 10 al 16 de febrero de 2020. Santiago de Chile. Espacio Riesgo. Inscripciones abiertas. Para más información ingresa a movida-medionet.com. Cima Internacional 2020. Solo una vida. En el tiempo de Dios para las naciones, este es el tiempo del noticiero misionero mundial. Bien, mis hermanos, aquí la fuente es Acontecer Cristiano. Un tema muy interesante. Mire, dice así: brujas se están infiltrando en iglesias para influir en creyentes, advierte pastor. Dice, las brujas, la brujería se están infiltrando en la iglesia, dice, en muchas iglesias en Estados Unidos y en otras, en estos últimos tiempos, a un nivel que los cristianos nunca antes habían visto. Andy Sanders, pastor y escritor cristiano, realizó una investigación, llegando a concluir que la infiltración de personas ligadas al ocultismo, las brujerías en las iglesias, es porque el diablo perdió algún terreno en la iglesia y en el gobierno de los Estados Unidos y en muchos otros gobiernos está perdiendo, según la revista Christmas News. El escritor relató el caso de una bruja infiltrada en una iglesia que estaba pastoreando. Uno de los miembros había sido colocado en el equipo contra la voluntad del pastor que le precedió. Y a lo largo de los años, esta persona se volvió cada vez más y más rebelde. Un día, cuando estaba solo con esta persona hablando, un demonio realmente se manifestó, dijo el pastor Sanders. Y esa persona ha estado en el equipo de la iglesia durante mucho tiempo. Esta persona manifestó
un demonio en mi oficina, recordó Sanders, que asegura que esto es una evidencia de que hay brujería involucrada. La infiltración ha estado ocurriendo en los últimos tiempos y en algunos casos ya no es discreta o sutil. De vez en cuando el cristianismo ve movimientos provenientes del sincretismo religioso que afirman ser una interpretación de las escrituras que goza de mayor inspiración que toda la historia de la reunión de la iglesia primera. La nueva moda ahora es la brujería cristiana. Tremenda noticia, pastor. Orando porque realmente el Señor esté revelando ahora todo lo que está pasando en este tiempo. Y hay que estar atentos todos, por favor, en la iglesia. Dios ha dado dones justamente de conocimiento, dones de fe, dones de discernimiento, y tenemos que estar atentos porque ha pasado, inclusive aquí en Cochabamba, hay gente que ha contado de personas que venían a la iglesia, de a pronto aparecieron y después se han sabido que eran más bien satanistas. Sí. ¿Sí? Tremenda. Entonces, eso no es algo que está pasando en otros lugares nomás, está pasando en todas partes, y yo creo que con lo que está pasando en el mundo en este tiempo, hay gente un poco más, voy a decir, están ganando como que fuerzas y están siendo muy atrevidos ahora para hacer eso, y precisamente tratando de influenciar en las vidas de algunos cristianos. Bien, esta otra noticia viene también fuentes a Acontecer Cristiano. Dice, misioneros evangelizan, esta está buena, en orfanatos, y niños huérfanos aceptan a Cristo. Misioneros comparten el amor de Cristo a miles de niños huérfanos. ¿En dónde? En el país grande como es Rusia. También les ayudan con alimentos, vestimenta y apoyo para los estudios en escuelas. Eric Mock, del ministerio Slavic Gospel Association, dice que estos niños han sufrido traumas por el hecho de haber sido rechazados por sus padres. En Rusia hay entre 500,000 y 700,000 huérfanos que se encuentran en orfanatos estatales. Al menos el 70% de estos niños tienen a sus padres vivos, pero debido a la pobreza, adicción a las drogas o por estar presos, el padre no puede cuidar de sus hijos. El otro 30% de los niños son verdaderos huérfanos, niños sin padres vivos. Entonces, le contamos a los niños que existe una esperanza que es inquebrantable. Le contamos la asombrosa verdad de la increíble gracia de Dios. Le decimos que vida en la tierra es difícil, pero hay una esperanza que es inquebrantable, explica Mock. Estos niños han visto a personas ir y venir a lo largo de sus vidas, incluso a sus padres. Han sentido la destrucción que viene con esta inestabilidad. A los misioneros no les importa situaciones que puedan impedirles cumplir con su misión, incluso cuando la temperatura desciende hasta 30 grados bajo cero. Wow. Quiero también compartir una noticia que viene precisamente de Biblia Todo, esa es la fuente. Regresa a Cristo al ver su Biblia intacta después de un terrible incendio en su casa. Este fue el hecho de un hermano, un hombre en Brasil. Después de que un terrible incendio destruyera su hogar, un hombre volvió a los caminos de Dios, porque encontró entre los escombros su Biblia intacta. Marcio Carlos Poppen, de 51 años, quien vivía en Copacabana, perdió su casa en un terrible incendio que lo consumió todas sus pertenencias. El fuego inició en otra vivienda, propagándose hasta su casa y la de un vecino más. Los dueños de las propiedades no pudieron controlarlo. Desde 2015, Carlos estaba apartado de la iglesia, pero seguía creyendo en Dios. Tenía 4 Biblias, 2 de las cuales se perdieron en el incendio, pero una la encontraron intacta. Quiere decir que esa Biblia que encontraron sin daño alguno fue un regalo de sus estudiantes de escuela bíblica de la iglesia donde él se congregaba anteriormente, pues fue llamado a ejercer liderazgo en la congregación. Donde estaba la Biblia prácticamente todo estaba intacto. Le pedí al bombero que entrara y viera si podía recuperar los documentos de la casa y encontré la Biblia. Me conmovió mucho ver un pequeño pedazo de mí que no se quemó, dijo. Y fue esa la señal que recibió de parte de Dios para que volviera a la iglesia y a su labor como misionero evangélico, ya que en su tiempo fuera de la iglesia cayó en las drogas y la delincuencia. He sido bendecido. Cada vez que sucede algo malo, porque
¿por qué puedo levantarme? Explicó, entonces soy testigo de lo solidaria que es la gente de la iglesia porque me ayudaron a reconstruir mi casa después de esto. Bueno, Dios se da sus formas para mover. exactamente, pero no queremos esperar que eso pase, ¿verdad? En vez de obedecer. Eso, mire, Cuidado, en esa misma línea, aquí hay una Fuentes Acontecer Cristiano. Dice, traductor de la Biblia es torturado y asesinado en el país de Camerún. Mire, dice, un traductor de Biblia en Camerún fue torturado y posteriormente asesinado durante un ataque nocturno de islamistas radicales a una aldea del país africano. Angus Abraham Funk, quien fue torturado hasta la muerte, trabajó durante varios años en Asociación de los Traductores Bíblicos de Wycliffe, con el fin de publicar una versión del Nuevo Testamento en el dialecto local de Ejem. Efiten Bond, que dirige un ministerio llamado Oasis Network en Camerún, informó que el último domingo un grupo de hombres de la etnia Fulani irrumpió en la casa de Angus, arrastrándolo a él y a su esposa. Ambos fueron torturados. El misionero murió, mientras que su esposa quedó con el antebrazo cortado con un machete. Tremendo. Bueno, no sé, realmente hay gente que está queriendo hacer daño a la obra de Dios, pero seguro que si van a matar a un misionero en algún lugar, como ha pasado en años atrás, recuerdo una tribu exactamente, se llamaban los Nagas, en India del Este, me cuentan que al primer misionero lo mataron. Oh. Lo mataron porque seguramente encontraron predicando y tratando de ayudar a la gente, pero pues como siempre el enemigo trata de hacer el trabajo, pero él no se da cuenta que cuando eso pasó, ahí había algo como una especie de autoridad de parte del Señor para decir, aquí tengo mi gente en este lugar, así que lo reclamo. Y vino el segundo misionero que hizo el trabajo que el otro hermano no había hecho. Sin embargo, esa semilla fue para que toda la tribu se convierta al Señor, desde los gobernantes. Así que no importa si están tratando de hacer eso, siempre va a haber gente que se va a levantar en el nombre del Señor y van a entrar a esas etnias y va a ser predicado el Evangelio de Dios. No pueden impedir lo que Dios hace, no pueden parar la mano, la obra del Señor. Bueno, estamos contentos por eso y podemos alabarle por eso precisamente. ¿Qué te parece, Hugo? Esta alabanza dice, cuán grande es Él. ¿Sí? Señor mi Dios. Exacto. Ajá. ¿Pero en qué idioma? No, es en el idioma en español. Bueno, sí, vamos a escuchar en español todos. entonces. Y escuchar y recordar esa canción. Sí, y también lo sé en hindi por si acaso. La siguiente. El
Cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios. Realmente debemos gritar a voz en cuello esto, ¿no? Sí, entonces yo voy a decirlo en hindi. A ver. Kitna mahan Parmeshwar. Realmente Dios es muy, muy grande. Eso es justamente lo que se debe proclamar y lo que se debe decir. Bueno, estamos aquí viendo que hay muchas cosas también que están pasando en Bolivia y vamos a compartirlas Sí, para pero todos los permítame hermanos. decirlo en Aymara. Ah, claro que sí. Taquechamani hachao tatitusaja. Wow. Taquechamani es grande, todopoderoso tatitusaja. Muy bien, muy bien, excelente. Bueno. La siguiente. Y gracias a Dios porque estudiando en La Paz hemos visto que hay un buen grupo Ya. preparándose, muchos jóvenes, hemos visto muchos Compártanos jóvenes. eso, misionero. ¿Cómo? A ver. Hemos estado visitando precisamente una iglesia en La Paz el último domingo que pasó, era la iglesia ICE, Betel, de la comunidad cristiana Betel, ahí en Alto San Pedro, justamente cerca de la Plaza Israel. Y bueno, los hermanos estaban preparando un té misionero y yo pensé que era algún grupito de los jóvenes, otra vez que a veces son los que están más entusiasmados con eso, o tal vez el equipo de misiones, pero qué sorpresa cuando el pastor estaba encabezando el evento. Qué lindo, porque así yo creo que tiene que ser. Es que este no es un asunto de que algún hermanito de la iglesia lo haga, sino este es realmente el trabajo de la iglesia. Y estaba encabezándolo, hicieron un tremendo tiempo mostrando cada aspecto de la misión del Señor dentro de la iglesia. Parece que hay gente que se está ocupando de orar, de dar, de también cuidar a los misioneros, a los papás de los misioneros. Amén. Es increíble cómo el Señor está obrando en esta iglesia. Pero después me sorprendió al final cuando los jóvenes se me acercaron, varios de ellos diciendo: realmente nosotros sentimos lo que usted está diciendo, pastor, porque creo que es nuestro tiempo. Nosotros los latinos estamos, yo creo, está cambiando la cara de misiones, porque antes era gente solamente del norte, la gente muy blanquita y todo eso. No queremos decir que no han hecho nada, han hecho muy bien, claro. Gracias a Dios por ellos, pero nos toca. Nos toca. Y precisamente de eso están hablando mucha gente ahora, ¿no? Ese es el tiempo que de verdad ellos son como nosotros, de alguna forma. Vemos fotos a veces de gente de cualquier parte de Latinoamérica que se parecen tanto a la gente de Medio Oriente, gente de las alturas de los Himalayas y todo eso, que realmente Dios está empezando a obrar y llamando a esta nueva generación aquí en Latinoamérica para que seamos los que vamos a ir. Y la gente aymara me sorprendió mucho, porque llegando a una iglesia donde prediqué el domingo en la mañana, era una iglesia precisamente donde muchos hermanos de aymaras estaban, y cuando terminé de predicar, el pastor se paró tan emocionado, tan contento, dijo: hermano, nunca había entendido realmente este asunto, pero ahora me doy cuenta. Amén. Y les dijo a los hermanos, nuestra iglesia ya no se llama más Iglesia Shekinah. Así se dice. Y digo, ¿El pastor? El pastor, entonces digo, desde ahora se llama Iglesia Misionera Shekinah. Entonces, yo creo que el Señor está haciendo su parte, su trabajo, para precisamente hacerles entender a la iglesia que es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios, para que nosotros podamos también, como naciones, la nación aymara es muy importante, tiene que salir. Y lo que tú acabas de decir, en aymara Dios es grande, nos hace pues pensar que hay un grupo preparándose. Otra vez puedes decir en aymara, Dios es grande, para algunos hermanos que están escuchando en La Paz y aquí en Cochabamba y en todos lados donde viven, seguramente hay muchos. Amén. Realmente Dios es grande. Y bueno, seguimos comentando entonces lo que está pasando en este tiempo aquí en Bolivia. Y compártanos lo que pasó en Sucre. Bueno, en Sucre fue más bien con la iglesia quechua. Precisamente en un grupo de gente de la iglesia de la UCE organizaron un congreso, el primer congreso misionero dedicado a la iglesia quechua. De hecho, las enseñanzas fueron mayormente en quechua. Entonces había un grupo de español como nosotros que no entendemos, digamos, a cabalidad. Exacto. Yo entiendo un 30%, me di cuenta que
estoy muy pobre en mi quechua, pero de verdad yo sé que después me quedé en uno de esos momentos en una de las clases de quechua para pues tratar de ir mejorando. Y lo que se dijo fue algo muy especial. Se dijo que la iglesia quechua, estoy hablando de la gente que vive en los campos, en el área rural, todos esos pueblos ya no tienen que estar esperando que un misionero les vaya a dar. Ahora les ha dicho el misionero que estaba predicando en quechua, de hecho un hermano que hasta hace tiempo aquí en Bolivia, les dijo, es el tiempo de que ustedes vayan más bien a predicar a cualquier otro lugar, ya sea aquí o allá. Dios les estará diciendo dónde, pero tienen que ser ustedes. Y después de verlos a los hermanos, especialmente en lo que es su cultura, sus cantos y también sus tejidos y todo eso, y más que nada el aspecto físico, sus rostros, yo me di cuenta que no estamos lejos de lo que estamos diciendo, Hugo. Justamente el Señor está levantando a toda esta gente de las naciones quechua, aymara, tal vez hasta los guaraníes. Habían guaraníes en este evento también, que dijeron, nosotros también queremos ir a las naciones. Y en verdad eso está pasando. Parece que es el tiempo que Dios va a levantar, ya no gente de las ciudades, porque ya han perdido algunas oportunidades, porque se siguen perfeccionando, mucho, se siguen buscando eventitos para ser más perfectitos, mientras que los hermanos que están en el campo están recibiendo y asumen su responsabilidad. Qué tremendo. Y eso yo creo que va a pasar, aunque no estamos viendo gran respuesta ahorita, pero por lo menos ha comenzado. Sí, tal como nos dijo Gustavo, el misionero de Panamá, ¿verdad? Es decir, misiones a veces no es demasiado, como digo, popular o bien conocido. Pero gracias a Dios, como el programa El Tiempo Dios para las Naciones da a conocer, Dios está obrando, está trabajando y eso va a ocurrir. Gente de la nación quechua, de la nación aymara, de los guaraníes y varios otros grupos étnicos que tenemos en Bolivia y en Perú y en varios otros, en México también hay gente que está saliendo mucho. Exactamente, y estamos contentos porque precisamente vamos a tener algunos eventos de movilización. Está llegando la directora y autora de un libro que se llama Movilicemos. Es nuestra querida hermana Cristina Conti. Ella es misionera en Perú y está viniendo a Bolivia en noviembre. Justamente desde el 8 y 9 de noviembre hasta el 10 va a estar en La Paz. Luego viene a Cochabamba para el 11 y 12 de noviembre, donde va a haber eventos, por ejemplo, en la noche del 11 y todo el día, el martes, vamos a tener un desayuno para candidatos misioneros, para que justamente entiendan de que y te cuento que ella dijo y dice en una de sus grabaciones, y precisamente la hemos tenido ya aquí, hemos escuchado lo que ella dice, esto es hecho no por ella solamente, sino este libro fue recopilado de como por lo menos 300 líderes de Latinoamérica, que han ya experimentado el trabajo de misiones, y entre ellos está el ministerio LACI. Tenemos un capítulo sobre misiones a corto plazo, que LACI, nuestro ministerio de viajes, justamente de BAN, está escrito, ya lo ha recopilado, tenemos fotos ahí dentro de ese libro, así que estamos por supuesto apoyando a nuestra hermana Cristina, que va a llegar también, con nosotros en BAN. Obviamente, y vamos a tenerla también en la radio, Dios mediante, para que pueda compartir con nosotros. Pero queremos decirles, por favor, asistan en Oruro, estará el 13 y 14 de noviembre, y finalmente en Santa Cruz el 15 y 16 y 17. Los repetimos de manera más rápida las fechas porque es importante, la gente está anotando, a ver. Ok, en La Paz estará desde el 8 al 10 de noviembre, Cochabamba el 11 al 12 de noviembre, en Oruro 13 y 14, Santa Cruz 15 al 17 de noviembre, compartiendo justamente sobre esto que es Movilicemos. Es un nuevo material que está llegando, nosotros estamos recibiendo ese material ahora, en internet va a estar, pero también lo ha hecho ya imprimir para que así los equipos que van a estar utilizando de movilización de las iglesias muestren ya no tanto historias, por ejemplo, de hermanos de Estados Unidos o de hermanos de Europa, sino gente latina que ya está haciendo el trabajo en las naciones. A ver.
Bien, misionero Job, el tiempo. No, No es en nuestro serio. enemigo, pero bueno. Bueno, tenemos que decir gracias, hermanos, una vez más y decirles a todos que estemos alistándonos porque se vienen cosas muy especiales. Dios bendecirá a nuestra nación, nuestra tierra, porque Él es el que tiene el control de todo. Que el Señor bendiga a todos los hermanos en todas las naciones. Y que Dios bendiga a la Iglesia Latina. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? El tiempo de Dios para las naciones. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Los esperamos en nuestro próximo programa. Las naciones